Grabación. Bueno, entonces, bueno, primero pues quiero presentarme. Mi nombre es Omar Daniel Montero Pulido. Yo soy ingeniero civil en Barquisimetano, pues ya tengo pues algunos años de graduado y me he desempeñado pues en el sector construcción principalmente, ¿no? Tengo unos estudios superiores en el IESA, en el programa avanzado de gerencia, que recientemente, pues hace algunos meses, tuve oportunidad de concluirlos aquí en Barquisimeto. Tengo un posgrado en la Universidad de Washington, D.C., George Washington University, que es en gerencia de construcción, pues que es el área en que yo he estado trabajando pues durante muchísimos años. Y eso pues soy, bueno, egresado de la Universidad Metropolitana como ingeniero civil. Y luego, pues que regresé de hacer el posgrado, me incorporé a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el Decanato de Ingeniería Civil, donde he estado dictando clases en pregrado y en posgrado. ¿Ok? Ahí dicto unas materias que tienen que ver un poco con la gerencia. Una se llama incluso gerencia de obras, gerencia de obras y empresas. Y en el posgrado, pues he estado dictando gerencia de proyectos, negociación y contratación de obras, pues casi todo pues ligado al mundo pues de la ingeniería y la construcción. Luego pues me incorporé con la Cámara Inmobiliaria, anteriormente era el FIPI, después esto se modificó y pasó a ser el PREANI con el convenio con la UCAP. Y estoy dictando pues esta materia que se llama elementos constructivos. Ya les voy a explicar un poquito de qué se trata pues, más adelante. Y bueno, recientemente he estado también ligado a un diplomado que se dicta en el Instituto José Obrero, que es un diplomado de Ingeniería y Gerencia de Construcción. Ahí desarrollo un poco lo que son las operaciones de construcción e ingeniería. Y bueno, y en mi parte gremial he estado ligado desde hace mucho tiempo a las cámaras, a la Cámara de la Construcción, fui presidente de la Cámara de la Construcción, eh, sigo involucrado, estuve también involucrado en Fede Cámaras y recientemente pues un poco con la Cámara Inmobiliaria, pues donde estoy participando en el PREANI y estoy participando activamente pues en mi actividad laboral como asesor inmobiliario con Área Inmuebles, que es una empresa acá barquisimetana. Y bueno, básicamente pues esa es mi actividad profesional. Bueno, he estado un poco en la parte con una empresa de construcción familiar desde hace mucho tiempo, aunque bueno, actualmente pues eso está un poco bastante deprimido, el sector construcción, pues entonces estamos un poco paralizados. Y en mi actividad comercial, pues manejo una franquicia que se llama Pinta Casa, de pinturas, materiales de construcción. Ahí nos dedicamos un poco a hacer lo que es la rehabilitación y patología de edificaciones, o sea que siéntanse ustedes libres pues de si tienen alguna inquietud en ese sentido, con mucho gusto los puedo ayudar, pues y esta es una de las cosas que vamos a ver en este curso, que es precisamente cómo nosotros vamos a presentar el producto, que al final pues es el que nosotros vendemos, que son inmuebles. Tenemos que buscar la manera de que esos inmuebles salgan al mercado en las mejores condiciones posibles. Entonces muchas veces vamos a tener que hacer algunas rehabilitaciones, algunas reparaciones o orientar a los propietarios o sugerirles pues, que lleven el inmueble pues, a las mejores condiciones posibles para poderlo llevar al mercado, de manera que sea bien atractivo. Bueno, ahora quería pues revisar un poquito el aula virtual para los que no están familiarizados todavía. Sé que este es el primer módulo. Entonces, bueno, aquí van a tener 5 meses donde van a estar familiarizarse en detalle pues, con esta aula virtual. La verdad que es bien práctica, muy completa. Cada vez que hemos hecho las cortes, pues las hemos ido mejorando.
Y básicamente, pues nosotros, el primer módulo, vamos a entrar acá para explicarles un poquito cómo está estructurado. Tiene, pues, bueno, esta primera página que ustedes seguramente ya la revisaron. Ahí está un poco la de los profesores que ustedes van a tener en este primer módulo. Pero vámonos principalmente a ver lo que el material, pues, que vamos a estar revisando un poco en este curso. Ustedes, bueno, ya como saben, tiene 4 materias. La materia que me toca a mí es elementos constructivos. Tiene mucho de arquitectura. Yo no soy arquitecto, soy ingeniero civil, pero bueno, son profesiones que están íntimamente ligadas y van de la mano. Entonces, bueno, me ha tocado un poco que indagar un poco, investigar en el área de arquitectura. Aparte, pues que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Acuérdense que, bueno, la idea de la arquitectura es llevar a un proyecto la idea que tiene alguien, un dueño de un promotor o alguien que se le ocurre alguna idea, llevarlo pues a un proyecto, luego unos planos y luego los constructores lo llevamos a la realidad, pues lo convertimos pues en algo tangible y físico. Entonces, la unidad 3, elementos constructivos, la unidad 3 de este módulo, está estructurado pues de esta forma, ¿no? Ustedes van a tener unos recursos principales que son, de hecho, pues son 4 presentaciones que ya las tienen ahí, las pueden ir revisando. El material que ustedes van a evaluar o que se va a evaluar va a salir de esas presentaciones. El primer tema es arquitectura, construcción y tecnología. El segundo es la calidad arquitectónica como factor de mercado inmobiliario. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más en detalle. Vamos a hablar también un poco de los materiales de construcción, pues quizás algunos de ustedes no son ingenieros o no son arquitectos, entonces no están muy familiarizados con los materiales que ustedes van a encontrar en el producto que van a vender, pues que son inmuebles. También pues la idea es que ustedes, si bien no se conviertan en unos expertos o unos ingenieros o unos arquitectos, sí puedan identificar los diferentes elementos que tiene una edificación. Ustedes puedan identificar qué es una columna, qué es una viga, cuáles son los cerramientos, qué tipo de acabados tiene la edificación y también determinar en qué condiciones se encuentran, de manera que ustedes tengan capacidad de sugerir al dueño si es necesario hacer algunas mejoras y que también con eso les permite evaluar el valor pues, de esa edificación, pues en qué condiciones está, en qué etapa de su vida útil, etc. Luego tienen unos recursos complementarios, que aquí tienen un material que desarrolló el arquitecto Margarita Rivero, que es una profesora también de esta materia, pero en otros estados, en otras aulas. Y hay una serie de videos complementarios bueno, que vienen a acompañar un poco el material que tenemos en las presentaciones acá arriba, ¿no? Yo sé que, como me comentó usted al principio, pues que es mucho material, pero este material complementario, pues no se sientan agobiados, eso lo pueden revisar después. Y son, en principio, videos muy cortos, videos de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, que yo sé que van a ser bien interesantes y les va a dar una visión de lo que es el mundo de la arquitectura y la construcción. Acuérdense que el producto que nosotros vendemos son edificaciones y es importantísimo que nosotros como asesores inmobiliarios debemos conocer el producto que vamos a ofrecer. Eso es como cuando nosotros vamos a cualquier establecimiento donde vamos a comprar algún bien, por ejemplo, una computadora, y vamos al establecimiento y le preguntamos las características y las especificaciones de la computadora y resulta que el vendedor que nos está atendiendo no tiene ni idea decir la computadora qué tipo de disco duro tiene, qué resolución tiene el monitor, etcétera, qué sistema operativo. Entonces, indudablemente no vamos a tener elementos de juicio para decidir, para tomar alguna decisión pues de compra o simplemente rechazar el producto o buscar otra alternativa. Entonces, bueno, aquí tienen una serie de videos. Quizás, bueno, ahora los podemos ver un poquito más en detalle cuando veamos el programa. Y van a tener 2 actividades de evaluación del módulo, ¿no? Por un lado, pues van a desarrollar un trabajo individual, que es una memoria descriptiva de un inmueble. Ustedes van a escoger un inmueble, cualquier tipo de inmueble, puede ser
de mercado primario o puede ser mercado secundario. Mercado primario son edificaciones que se construyen y para la venta, ¿no? No han tenido ningún propietario previo. Por ejemplo, un promotor que desarrolla un urbanismo de viviendas unifamiliares y sale a vender al mercado, o un promotor que desarrolla un edificio multifamiliar, de varios pisos, de propiedad horizontal. Y tenemos el mercado secundario, que ya son viviendas, vamos a decir, de segunda mano, ¿okay? Que han tenido propietarios previamente y que ya tienen un cierto tiempo de su vida útil, ¿okay? Efectiva. Ustedes, bueno, precisamente este curso es darles las herramientas para que ustedes puedan hacer esa memoria descriptiva, tomando en cuenta una serie de parámetros que son muy importantes a la hora de evaluar un inmueble. Van a tener también, que esto se está incorporando en esta oportunidad, una evaluación, que es un examen online, aquí mismo en el aula virtual. Son una serie de preguntas, todas relacionadas con el material que está en los recursos principales, de manera que si ustedes se leen esas presentaciones, bueno, que las vamos a ver en clase también, en clase online. La idea es que yo les voy a dejar grabadas esta clase para los que no se pudieron o no se puedan incorporar. Y bueno, van a tener en esas clases en un canal de YouTube que yo tengo. Yo les daré el link para que se conecten, pues si no pueden verla de modo sincrónico. Entonces, ese examen tiene un tiempo determinado. Entonces, lo importante es que ustedes revisen el material previamente y cuando vayan a hacer el examen tengan el tiempo disponible y las condiciones disponibles para que puedan contestarlo en el tiempo previsto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahora un poco me gustaría pues que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, pues vayan participando y aclaramos cualquier cosa. Ahora les voy a compartir el programa, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No. Bueno, ok. Pero el módulo de elementos constructivos, ven lo que estoy compartiendo, un documento que es el programa, ¿sí? Sí. Ok. Sí. Ok, el módulo de elementos constructivos tiene como objetivo principal desarrollar conceptos relacionados a la tecnología de la arquitectura y la construcción en su aplicación a la comercialización de inmuebles, que es el producto que nosotros vamos a ofrecer. ¿Ok? Que nosotros vamos a revisar primero, vamos a identificar a alguien que tiene la necesidad de vender un inmueble o alquilarlo también. Y bueno, nosotros vamos a evaluar en qué condiciones está ese inmueble para poder determinar cuál es el precio de mercado de ese inmueble, ¿no? O cuáles son las condiciones en las que ese inmueble va a salir al mercado. Entonces, vamos a hablar una serie de atributos que tienen esos inmuebles que los vamos a ver precisamente en este curso. Con ello se busca concientizar al corredor inmobiliario en la importancia de conocer y determinar los criterios arquitectónicos y de tecnología constructiva que definen la calidad, fíjense, la calidad muy importante, y el valor de las edificaciones como medios y recursos de mercado inmobiliario, para lo cual se inicia el participante en el estudio de los sistemas arquitectónicos y constructivos de las edificaciones. O sea, nosotros vamos a ver las condiciones espaciales de las edificaciones. ¿A qué se refiere eso un poco? Bueno, ¿cuál es la distribución de un inmueble? Si ustedes van a vender una vivienda, por ejemplo, tienen que hacerle un análisis y conocer cómo está distribuido espacialmente esa edificación. Cuántas habitaciones tiene, qué área de servicios, qué área de circulación, cómo es la ventilación, cómo es la iluminación, todo ese tipo de atributos. Además, cómo está construida, qué tipo de sistema constructivo, si es un sistema tradicional, por ejemplo, que es el más común que nosotros podemos ver en cualquier parte, sobre todo aquí en la ciudad, que es concreto armado, ¿ok? Concreto, que es el material más común en la construcción, y armado porque va reforzado con acero, con cabillas o perfiles metálicos, ¿no? Pero tenemos también sistemas de estructura de acero, sistemas de estructura metálica, tenemos sistemas híbridos,
Entonces, todo eso lo vamos a revisar en este curso. Conocer pues los acabados, por ejemplo, qué materiales se utilizaron en esa edificación. Y algo muy importante, las instalaciones. Las instalaciones me refiero a las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias. Actualmente, pues ahorita pensar algún inmueble que no tenga instalaciones por ejemplo, de fibra óptica, internet, telecomunicaciones, pues es un inmueble que realmente no pierde valor, pues no es atractivo. Hay otros atributos, otros elementos también que le dan valor al inmueble, como el hecho de tener una planta eléctrica, tener tanques subterráneos. Entonces, bueno, todos esos elementos, pues ustedes deben estar en capacidad de identificarlos y bueno, y ver en qué condiciones están y, bueno, y ver si esos elementos le transfieren bondades pues al inmueble que ustedes van a ofrecer. Okay. ¿Qué objetivos específicos tenemos en este curso? Bueno, conocer los conceptos preliminares de arquitectura y de tecnología constructiva, perdón, así como su vinculación con la comercialización de inmuebles. O sea, todo esto lo vamos a enfocar sobre todo con la idea de descubrir los atractivos o las fortalezas que pueda tener el inmueble. Formular las relaciones existentes entre el valor arquitectónico constructivo y la realidad del mercado inmobiliario. ¿Ok? A veces se nos presenta el caso que podemos tener unos inmuebles muy atractivos con una serie de atributos, con una serie de condiciones que uno pudiera pensar que eso le va a sumar mucho valor al inmueble, pero la realidad del mercado puede ser otra. Pues, y ya eso lo sabemos, que en la situación que estamos actualmente, que hay una sobreoferta de inmuebles, el precio de los inmuebles pues están con tendencia a la baja. Pues. Entonces muchas veces, viéndolo desde el punto de vista del propietario, tenemos que sacrificar un poco el valor del inmueble porque, bueno, simplemente son las condiciones de oferta y demanda. Otro objetivo es señalar las tipologías y la clasificación de los inmuebles. Si bien nuestro producto pues, que ofrecemos nosotros son básicamente edificaciones residenciales, comerciales o industriales, también tenemos que conocer o saber otro tipo de edificaciones, otras clasificaciones de edificaciones, porque tienen que ver con nosotros. O sea, para nosotros es importante conocer, por ejemplo, la infraestructura, ¿ok? Del entorno donde está el inmueble, pues, qué tipo de servicios tiene la zona donde está el inmueble, ¿no? Y venir a conocer otro tipo de edificaciones, como que lo vamos a ver más también en detalle, edificaciones por ejemplo, de tipo educativo, asistencial, de servicios, etcétera. ¿Ok? Otro elemento importante, otro objetivo es que ustedes conozcan o entiendan por lo menos los aspectos básicos de un proyecto arquitectónico y que puedan identificar los diferentes tipos de planos que tiene una edificación. O sea, planos de arquitectura, planos estructurales, planos de instalaciones. Sobre todo es muy importante a nivel de mercado secundario, pues cuando nosotros vamos a ofrecer un inmueble de mercado secundario, pues tenemos que analizar las condiciones en que esté ese inmueble. El comprador debe conocer qué tipo de instalaciones tiene. Y bueno, suponiendo el caso de que nosotros tuviéramos que hacer un trabajo de rehabilitación y mejoras del inmueble para que ese inmueble pueda incrementar su valor, bueno, probablemente vamos a tener que someter ese inmueble a un proceso de rehabilitación, de mejora. Entonces es muy importante contar con los planos de ese inmueble, porque si no estaríamos trabajando pues a ciegas y bueno, no en las condiciones más adecuadas, ¿no? Otro factor importante, otro objetivo importante es entender el concepto de calidad como factor de mercadeo y publicidad para la satisfacción del consumidor inmobiliario. Fíjense, yo siempre recalco esto. Aquí vamos a ver un concepto bien interesante que es el concepto de domótica, un concepto, una tecnología, pues, que la domótica es un poco la automatización de los inmuebles,
donde nosotros automatizamos todo lo que es los sistemas que puede llevar un inmueble, y eso se ha convertido en un factor de mercadeo últimamente, ¿no? Ya podemos ver algunos, sobre todo a nivel de mercado primario, podemos ver algunas edificaciones que uno de los elementos que los diferencian y desde el punto de vista de mercadeo que le dan mucho hincapié es que la edificación tenga ese tipo de tecnologías, donde ustedes pueden automatizar todo lo que es iluminación, climatización del inmueble, bueno, y una serie de elementos que lo veremos en detalle más adelante. También, en cuanto a los aspectos de calidad, vamos a revisar pues los atributos estructurales, estéticos, de seguridad, que es muy importante. La seguridad es básica a la hora de elegir un inmueble y de la zona donde esté el inmueble, qué elementos de seguridad tiene. Acuérdense, sobre todo cuando estamos hablando de vivienda, pues la vivienda es donde estamos nosotros con la familia. Pues, entonces, es el sitio realmente donde nosotros estamos, nos sentimos tranquilos, entonces debemos tener un ambiente donde tenemos que sentirnos protegidos. Entonces, por eso es que vemos acá, que es muy común, vemos edificaciones que tienen una serie de sistemas para la seguridad, que si cerco eléctrico, alarmas, sistemas de video, de televisión, etcétera. ¿Okay? Luego tenemos los elementos de confort, que es muy importante. O sea, no es el simplemente hecho de vender un inmueble o una edificación. La idea es que la edificación tiene que ofrecernos confort. Confort quiere decir buena ventilación, buena iluminación, desde el punto de vista ergonómico adecuado para que nosotros podamos vivir cómodamente de los espacios. Entonces, todos esos elementos determinan el valor arquitectónico y constructivo de las edificaciones. Otro objetivo, identificar las características de los materiales de construcción, por lo menos los más importantes o los más comunes, y sus formas comerciales para la aplicación en obra y en acabados, de manera que ustedes sepan, por ejemplo, que es un concreto estampado, que es un estuco veneciano, que es un piso de granito pulido, que es un tope de microcemento, que ahorita está muy de moda, que es un tabique de drywall, todos esos materiales, ¿no? Luego también identificar los elementos estructurales, y eso se los comenté, por lo menos que ustedes sepan identificar que, por ejemplo, que es una losa maciza, que es una losa armada en una dirección, que es una losa armada en dos direcciones, una losa de tabelones, por ejemplo, que es una estructura, un pórtico metálico, que es una cercha, de estos elementos estructurales, que es un pilote, por ejemplo, que es una fundación superficial, todos esos elementos, porque si ustedes tienen un cliente y va a visitar una vivienda y si el cliente le pregunta, bueno, ¿qué tipo de fundaciones tiene esta casa? Ustedes tengan capacidad, por ejemplo, de identificarlos o saber de qué están hablando, ¿no? Que puedan revisar los planos y puedan, bueno, mira, aquí este plano indica que las fundaciones de esta vivienda son fundaciones aisladas, de concreto armado, tiene vigas de riostras, todo eso, cantidad de elementos. Bueno, identificar los elementos estructurales y herramientas, desarrollar una metodología bueno, al final, la idea de todo esto es que ustedes tengan capacidad o tengan los elementos para desarrollar un informe técnico que nosotros lo vamos a llamar una memoria descriptiva, ¿ok? Que sirva de información al cliente como propuesta de inversión e igualmente para dar respuesta asertiva al cliente en referencia a las inquietudes constructivas, obsolescencias y daños que pueda poseer el inmueble. Es importante que ustedes, con todo este análisis que van a hacer, puedan indicarle al cliente, bueno, mira, esta estructura estaba diseñada para una vida útil de 50 años, está en estas condiciones, requiere quizás unas mejoras, un plan de mantenimiento, de manera que tú puedas llevarlo a unas condiciones que lo haga mucho más atractiva si lo vas a sacar al mercado. O para el lado del cliente que va a comprar, bueno, pueda conocer los detalles del inmueble que él posiblemente pudiera adquirir y ver si eso tiene correlación con el precio que le están proponiendo o que le están solicitando. Bueno, aquí vemos en detalle un poco
el contenido programático, los primeros puntos. Esto es un poco lo que está en las presentaciones. Por ejemplo, en la primera parte vamos a hablar de la arquitectura, la construcción y la tecnología, definir un poco qué son los elementos de la arquitectura, muy someramente. Fíjense, yo aquí coloco los videos que están en el aula virtual, más o menos en relación con los temas. Entonces, bueno, si ustedes quieren profundizar un poco en la historia de la arquitectura, aquí hay unos videos donde un poco habla desde los inicios, desde la historia de la humanidad, cómo fue evolucionando la arquitectura, ¿no? Bueno, hay una serie de videos. Aquí tienen los links que ustedes le dan acá y de una vez, aunque en el aula virtual, si ustedes van a tener el link, ustedes le dan ahí y inmediatamente los direcciona hacia YouTube. Básicamente todos están en YouTube. Aquí tienen pues uno que habla un poco de la arquitectura y urbanismo. Aquí este que ven acá es una animación de cómo se construye una vivienda desde cero, desde que se hace la limpieza del terreno. Entonces pueden ir viendo cada una de las etapas. ¿Okay? Es muy interesante, sobre todo para los que no están familiarizados con esto, ver e identificar cada uno de los diferentes sistemas. El sistema estructural, el sistema de cerramientos arquitectónicos, las instalaciones, los sistemas de impermeabilización, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hablamos un poco, una breve evolución histórica del uso de la tecnología, hablamos un poco de la responsabilidad del ingeniero civil y del arquitecto, la importancia del hecho constructivo, las tipologías de las edificaciones, y vamos a ver todos los diferentes tipos o varias clasificaciones de las edificaciones. Entonces vamos a ver qué edificaciones educacionales. Fíjense que nosotros como agentes inmobiliarios se puede dar el caso que nosotros tengamos la oportunidad de ¿cómo se llama? Tengamos la oportunidad de ofrecerle a un cliente una institución educativa, un colegio, por ejemplo, una universidad, se puede dar el caso, pues. Entonces, no solamente estamos limitados a viviendas, apartamentos, galpones y locales comerciales. También puede darse el caso de que tengamos que captar otro tipo de inmuebles, ¿no? Bueno. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ahí están también las edificaciones comerciales, que son los locales comerciales, centros comerciales, mall, oficinas, etcétera. Lo de los planos que les comenté, por lo menos vamos a ver los diferentes tipos de planos con los que ustedes pueden encontrarse. Y aquí el siguiente video que está ahí habla un poco de una metodología que se está usando en el mundo de la construcción e ingeniería y arquitectura, que es el BIM. Bueno, es un poco para que conozcan eso. Nosotros ahorita podemos, antes de construir, cuando desarrollamos un proyecto, podemos hacer una simulación del proyecto y ver cómo ese proyecto virtualmente podemos verlo antes de construirlo y eso permite hacer una serie de cosas como, por ejemplo, identificar si un sistema interfiere con otro, eso evita cometer errores en el momento de la construcción, te permite planificar pues muchísimo mejor todo. En el siguiente punto, cuando hablamos de la calidad arquitectónica como factor de mercadeo mobiliario, y vamos a ver un poco lo que son los parámetros de entorno urbano. Si ustedes, por ejemplo, van a ofrecer un local comercial, bueno, algunos elementos importantes que ustedes tienen que destacar es la vialidad, la vialidad que está alrededor de ese inmueble. Pues, si es fácil ir, trasladarse a ese sitio, qué tipo de servicios hay cerca del inmueble que ustedes están ofreciendo. Por ejemplo, si es un local comercial, bueno, si hay bancos, por ejemplo, si hay servicios públicos, si hay problemas de tránsito, pues todos esos elementos ustedes tienen que revisarlos. Si ustedes están ofreciendo una vivienda en una organización, bueno, ¿qué tipo de entorno tiene esa vivienda? Si es un área netamente residencial o también es un área comercial. ¿Ok? ¿Cómo nos afecta el tráfico, los servicios, si hay vigilancia, si hay seguridad por parte
del Estado, pues, de policía, ese tipo de cosas, ¿no? Luego tienen los parámetros de composición y proporcionalidad estética, que es cómo está distribuido el inmueble que ustedes están analizando en este caso. Aquí hablamos un poco de los parámetros gerenciales y económicos. Eso se refiere un poco a la historia del inmueble, o sea, quién lo construyó, si la persona que construyó ese inmueble se cuidó un poco de cumplir, o si se cuidó de cumplir o estuvo apegada a la normativa, por ejemplo, o si ese inmueble que ustedes están ofreciendo lo construyó una empresa que tiene amplia trayectoria y es muy exitosa en todos los desarrollos que hace. Pues, entonces esos son elementos que le trasladan pues valor al inmueble. Esos son elementos también importantes. Luego tenemos los parámetros de calidad de materiales, equipos y maniobras, o sea, qué tipo de materiales se utilizaron para el inmueble, si fueron de primera calidad, ¿ok? Si son materiales que están en buenas condiciones, o por ejemplo, pasa muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes de repente que tienen un inmueble y con la cerámica, todo lo que es baldosas, ¿no? Muchas veces pasa que de repente tenemos que hacer una remodelación de un inmueble y resulta que y tenemos que romper un baño, por ejemplo, y cambiar unas piezas sanitarias o arreglar una filtración en el baño y resulta que tenemos que romper, pero la cerámica que teníamos en ese baño está descontinuada. Ya no se consigue el mismo formato, el mismo diseño. Entonces, todos esos son elementos que hay que tomarlos en cuenta pues, a la hora de analizar el inmueble. Lo otro elemento importante es la durabilidad y el mantenimiento de la edificación. O sea, en qué momento de su vida útil está la edificación y cuál ha sido el historial de mantenimiento de esa edificación. Si ustedes van, por ejemplo, a ofrecer una vivienda y llevan, y bueno, la recomendación y que es obligatorio es que si ustedes van a ofrecer una vivienda, ustedes deben ir antes y ver las condiciones en las que está esa vivienda. ¿Ok? Pero imagínense que ustedes no fueron y van con el cliente quien le van a mostrar la vivienda y lo primero que entran y se consiguen unos frisos dentro del recibo, unos frisos con filtraciones, manchados con moho, con despegados, caídos los frisos, tienen filtraciones en los techos o entran a un baño y tienen fugas en los herrajes del lavamano o del waterclaw. Entonces, bueno, es importante ver cuál es el protocolo de mantenimiento al que ha estado sometido esa edificación. Identificar cuáles son las funciones o las acciones necesarias para llevar ese inmueble a una condición óptima. Bueno, los parámetros estructurales, es muy importante qué tipo de estructura tiene el inmueble. Si ese inmueble fue diseñado, por ejemplo, para un área de riesgo sísmico, por ejemplo, en el caso de Barquisimeto. Barquisimeto es una ciudad que tiene alto riesgo sísmico y ustedes pueden estar seguros que si ustedes van a ofrecer una vivienda o un inmueble que está en el centro de la ciudad, les aseguro que ninguno está cumpliendo las normas sísmicas actuales. Entonces, esa edificación, bueno, habría que pensarlo y tal vez requeriría un reforzamiento especial. Pues. Entonces, bueno, son cosas que hay que tomarlas en cuenta. Luego tenemos los parámetros de las facilidades de servicio e instalaciones, todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, telecomunicaciones, etcétera. Y luego los parámetros de confort, que son todos estos elementos ustedes los van a identificar en su memoria descriptiva. Las condiciones lumínicas del inmueble, las condiciones acústicas. Si ustedes, bueno, van a ofrecer un inmueble y resulta que al lado tienen una fábrica donde hay ruidos excesivos, pues ese inmueble va a perder atractivo. ¿Okay? Condiciones térmicas también, sobre todo pues en ciudades como la nuestra, donde hay unos gradientes importantes de cambios de temperatura. Quizás a veces en el día tenemos muy caluroso y en las noches baja bastante la temperatura, pero entonces, bueno, tenemos que ver cuáles son esas condiciones térmicas del inmueble, si el inmueble tiene ventilación artificial, por ejemplo, aire acondicionado. Otro elemento importante, las condiciones de higiene y aseo, si es fácil, el inmueble permite pues tener buenas condiciones que lo mantenga desde el punto de vista de higiene adecuado y desde el punto de vista de aseo.
las condiciones ergonómicas. Bueno, no voy a ir tanto en detalle, pero lo vamos a ver. Y muy importante, los parámetros de seguridad. Aquí tienen también una serie de videos que están en relación con el material. Aquí, por ejemplo, tienen unos videos de unas viviendas que tienen sistemas de domótica. O sea, son viviendas prácticamente automatizadas. Y les pongo esto porque vamos hacia allá. Es uno de los elementos que se deben considerar ya, sobre todo a nivel de proyecto, es que los proyectos nuevos tienen que venir con esas tecnologías incorporadas. O sea, más adelante vamos a tener, o ya lo tenemos, viviendas donde tenemos automatizada todo lo que es la iluminación, el acondicionamiento de la climatización, tenemos que de repente los sistemas de riego son automatizados, podemos tener monitoreo a distancia de las viviendas, porque tenemos cámaras y lo podemos ver en nuestro teléfono celular. Entonces, todos esos son atributos que le dan valor al inmueble. Luego, bueno, los materiales de construcción, como les comenté, concepto básico, bueno, no vamos a ver mucho el comportamiento de los materiales, pero sí ver algunas características de ellos, ver fotografías de algunos materiales, cuáles son las formas comerciales que se aplican en obra. Y bueno, después el otro punto, los elementos estructurales, cerramientos, instalaciones y equipamiento, bueno, un poco lo que les hablé, o sea, cuáles son las partes que pueden conformar una edificación, o sea, desde el punto de vista estructural, pues, la estructura, los cerramientos, los sistemas de instalaciones. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco de la superestructura y la infraestructura. La infraestructura es todo lo que va del nivel de suelo hacia abajo, o sea, todo lo que son las fundaciones, muros, sótanos, etcétera. Y la estructura es todo lo que va hacia arriba. Si estamos hablando de un edificio, bueno, todos los diferentes niveles, o una vivienda de 2 pisos, bueno, o una vivienda de un solo nivel. Luego tenemos sistemas de las fundaciones, vamos a hablar también de eso. Las instalaciones y equipamiento, pues todo lo que son instalaciones sanitarias, aguas negras, aguas blancas, drenajes, las instalaciones eléctricas, todo lo que es distribución eléctrica e iluminación, que ahorita tenemos muchas tecnologías nuevas desde el punto de vista de iluminación, sobre todo con el cambio hacia la iluminación tipo LED, ¿okay? Que permite hacer unas cosas bien interesantes, desde el punto de vista arquitectónico bien atractivas. Las instalaciones mecánicas, todo lo que es ventilación, aire acondicionado, ascensores, edificios, son algo crítico. Si ustedes, por ejemplo, van a ofrecer un apartamento en un edificio donde no le funcionan los ascensores, entonces, bueno, yo les recomiendo que si ustedes van a ofrecer ese apartamento, bueno, cerciórense con tiempo de las condiciones de los ascensores, por ejemplo, del sistema hidroneumático, si tiene una buena distribución de agua en el edificio, si tiene planta eléctrica. Yo sé casos, los estoy viviendo, tenemos casos de inmuebles que estamos ofreciendo, que no se quisieron, por ejemplo, incorporar a la planta eléctrica del edificio, y esos inmuebles cuestan muchísimo más para colocarlos, pues, porque, bueno, quizás ya no pueden incorporarse, o, bueno, no, simplemente pues no tienen el atractivo que tiene uno que está al lado, que sí está incorporado con las plantas. Entonces, eso es bien importante. Telecomunicaciones, importantísimo. Si nosotros vamos a ofrecer una vivienda y de repente en la zona no hay internet, gran problema. ¿Ok? Y bueno, y nosotros sabemos que hay zonas de la ciudad donde a veces pasan meses y meses que no tienen internet porque se robaron los cables o por cualquier cosa. Entonces, bueno, eso le resta atractivo al inmueble también. Servicio telefónico, etcétera. Y bueno, al final también un poco los elementos de cerramiento, un poco el paisajismo, todo ese tipo de cosas que también le dan valor al inmueble. Aquí tienen pues otros videos que tienen que ver con eso. Y bueno, luego antes se consideraba pues incluso visitas a algún desarrollo inmobiliario. Ahorita es más complicado con lo de la pandemia, pues sobre todo que estamos haciendo todo esto de manera a distancia. Entonces, bueno, ese es más o menos el programa de lo que vamos a estar revisando, y vamos a tener 2 evaluaciones, ¿ok? Ya como les comenté, una va a ser
el examen que tienen acá en el aula virtual, un examen sencillo relacionado con el material que van a estar revisando. Y el otro trabajo es elaborar pues, una memoria descriptiva del inmueble. Ustedes van a escoger cualquier inmueble. Puede ser un inmueble del mercado secundario, puede ser un inmueble del mercado primario. Puede ser residencial, puede ser comercial, puede ser industrial. O sea, ustedes pueden escoger un galpón, pueden escoger una oficina, pueden escoger un edificio, pueden escoger una vivienda unifamiliar, pueden escoger un terreno también, es válido. ¿Ok? Y entonces van, en base a todos esos parámetros que hablamos, van a desarrollar un informe que ustedes le van a presentar al dueño, en principio. Generalmente ese informe, esa memoria descriptiva, la acompañamos nosotros, por ejemplo, en el caso de la manera en que nosotros trabajamos, la acompañamos de una matriz FODA, ¿ok? Donde identificamos las fortalezas del inmueble, ¿ok? Las debilidades, ¿ok? Se me fue, las... sí, bueno, la fortaleza, las amenazas y las debilidades, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso es muy interesante porque le damos una visión tanto al dueño de su inmueble y también al posible comprador o arrendatario, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser desde ese punto de vista muy honestos en presentar las condiciones reales del inmueble. ¿Okay? Nosotros no hacemos nada colocando un inmueble que tiene problemas, quizás no visibles, y después, bueno, no vamos a tener un enganche pues con ese cliente. ¿Okay? Además que, bueno, desde el punto de vista ético no es lo que debe ser, ¿no? Nuestra responsabilidad es alertar tanto propietario como posible comprador, arrendatario, de las condiciones del inmueble, cuáles son sus fortalezas, debilidades, cómo se puede mejorar de manera que ese inmueble se pueda ir al mercado en las mejores condiciones posibles. Ok, hasta ahora preguntas. Lamentablemente se metieron un poquito, están participando poco, bueno, pero va a quedar la grabación de la clase. Bueno, entonces ahora les voy a explicar un poco en qué consiste el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a buscarlo por acá un momento, ya se los voy a compartir. Ok, no, vamos a verlo aquí en el aula virtual. Se me perdió aquí. Ok. Bueno, entonces, este es el trabajo. Yo les recomiendo, más o menos, cómo se pueden organizar con este módulo, ¿no? Dediquen, primero, bueno, vayan pensando qué tipo de mueble. Eso lo pueden ir pensando de una vez identificando. Si no lo tienen, bueno, búsquense algún amigo que lo tenga, algún colega que tenga algún inmueble. Entonces, primero identificar el tipo de inmueble. Ya les dije que puede ser una vivienda, puede ser una oficina, puede ser un local comercial, un terreno, un galpón, lo que sea, ¿no? Entonces, la idea de la actividad es redactar y presentar una memoria efectiva del inmueble, de su preferencia, que integre los conceptos aprendidos en la unidad y las observaciones realizadas en su inspección. Junto con esa memoria activa, ustedes van a desarrollar un pequeño folleto, ¿ok? Como un resumen de la memoria afectiva, donde van a resaltar las cosas más interesantes que ustedes consideren. Es como una especie de folleto de mercadeo, ¿no? De publicitario, del inmueble, donde van a resaltar las bondades de ese inmueble, ¿no? Destacando las fortalezas de mercadeo del inmueble observado. Vamos a ver unos ejemplos. Yo les voy a presentar unos 3 ejemplos hoy de trabajos de otras cortes, de manera que tengan una idea general de qué se trata el trabajo. El objetivo, el propósito del trabajo a presentar consiste en analizar y diagnosticar un inmueble con base a los parámetros de calidad, con lo cual el participante podrá desarrollar la metodología requerida para obtener a lo interno
la información que el cliente necesita como propuesta de inversión. Esa memoria descriptiva, ustedes la idea es compartirla con el cliente. Claro, quizás no todo en detalle. Por eso nosotros a veces, en la experiencia que yo tengo, esa memoria descriptiva me permite para preparar un informe que nosotros le presentamos al posible cliente, donde ese informe tiene lo más resaltante de esa memoria descriptiva, y bueno, nosotros también hacemos un análisis comparativo de mercado de manera de poder determinar cuál es el precio que nosotros recomendamos al cliente con el que debe salir a la venta o para alquiler. Entonces, este tipo de informe debe permitir al corredor inmobiliario poseer el conocimiento necesario para dar respuesta asertiva al cliente en referencia a las inquietudes constructivas o a las obsolescencias que pueda presentar el inmueble a vender. Instrucciones. Ok, ustedes van a elaborar esa memoria descriptiva, preferiblemente en Word, lo van a subir en PDF, en el aula virtual, y la idea es que desarrollen los mismos puntos que les he estado comentando, que tienen en las presentaciones que vimos en el programa. Los parámetros de entorno urbano del inmueble, la composición y proporcionalidad estética, los parámetros gerenciales constructivos y económicos, el uso de los materiales, equipos y mano de obra, la durabilidad y el mantenimiento, los parámetros estructurales, las facilidades de servicios e instalaciones, o sea, qué tiene el inmueble y en qué condiciones están sus instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, telecomunicaciones, etc. Parámetros de confort, muy importante, condiciones lumínicas del inmueble, acústicas, térmicas, higiene, aseo, ergonómica, dimensionamiento espacial, ventilación y acondicionamiento ambiental. Parámetros, fíjense que ahorita la tendencia mundial y hacia allá vamos a tener edificaciones sustentables, o sea, edificaciones que sean amigables al ambiente, el punto de, que tomen mucho en cuenta la parte ecológica, la parte de un buen uso de la energía, un manejo de los residuos, todas esas cosas. Incluso ahorita hay unos parámetros donde clasifican las edificaciones, donde revisan una serie de parámetros y bueno, dicen si la edificación es o no sustentable. Y por eso estamos hablando de edificios verdes, edificios inteligentes, o edificaciones inteligentes, edificaciones verdes. Todo esto, entonces ahí viene todo lo que es el uso de la energía inteligente, o sea, energía solar, sobre todo energía solar, recuperación de las aguas para riego, o sea, una serie de elementos que se están tomando en cuenta ahora, que tienen que ver con todo esto, ¿no? Y bueno, y luego los parámetros de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? O sea, que es todo lo que es la protección física del inmueble. Ok. Entonces, fíjense, aquí hay unas notas, dice, el trabajo no es solo una compilación de información para que sea tratado solo de manera indicativa y descriptiva. La idea es que ustedes en esa memoria descriptiva, ustedes deben ofrecer algunas conclusiones donde van a dar unas recomendaciones a su cliente. Mira, yo recomiendo este inmueble, bueno, porque está bien situado, está en muy buenas condiciones, ha tenido pues un buen mantenimiento, sus sistemas de instalaciones están bien, están modernos, están funcionando bien, el inmueble tiene posibilidades de ampliación, por ejemplo, alguien que esté buscando un inmueble que crezca a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, que le sirva tanto al cliente, al propietario, como al posible comprador o arrendador de elemento de toma de decisión. ¿Okay? El trabajo debe enfocar su visión como corredores inmobiliarios para una aproximación y comprensión de los elementos constructivos que repercuten en las cualidades y bondades del producto llamado inmueble, al aplicarse en la oferta de espacios habitables y dirigido a satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes según la demanda existente del mercado inmobiliario. Este trabajo en términos de aprendizaje debe manifestar el desarrollo de un nivel cognitivo en el cual se requiere sintetizar, analizar, determinar y diagnosticar. Ok. Elaborar el material gráfico en un lienzo, PowerPoint, eso se refiere al tríptico o al díptico, al panfleto que ustedes van a desarrollar, lo pueden hacer en PowerPoint, hay gente que lo hace en Publisher o en Canva o en lo que sea.
es el tríptico que les hablé, o panfleto, donde van a resumir lo que viene de la memoria efectiva. Ya van a ver unos ejemplos. ¿Ok? Ambos archivos deberán guardarse en formato PDF y ser subidos al espacio del aula. Bueno, aquí está un poco el criterio de evaluación. ¿Ok? Eso lo pueden leer ustedes un poco. Y bueno, a continuación, pues no me quedaría más nada por el día de hoy que mostrarles unos ejemplos de esos trabajos para que tengan una idea de qué se trata. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Un momentico para cambiarme de pantalla. Ya va un momentico, que no me... Ajá. Y me voy para acá. ¿Ven una presentación? Sí. Sí, sí se Ok. ve. Bueno, aquí les voy a mostrar dos trabajos que son de cortes anteriores. Estos trabajos eran a mí me tocó dictar en esa oportunidad un aula en Caracas, o sea, a distancia, pero era de Caracas. En estos dos casos, este es un inmueble ubicado en Caracas, me pareció bastante completo y lo traigo pues como ejemplo, ¿no? De más o menos qué es lo que se pide, ¿no? Entonces, esto fue en el año 2020 y es una memoria descriptiva de un apartamento, de un apartamento dúplex de 374 metros cuadrados. Entonces, bueno, lo escogí porque más o menos recoge todos los parámetros que hemos estado conversando. Okay. Entonces, bueno, aquí aparece el inmueble al fondo, esta es la promotora, la agente inmobiliario que hizo el trabajo. Y fíjense, hay un índice donde habla un poco de la descripción del inmueble, la ubicación, muy importante. Ahí nosotros nos ayudamos con Google Maps o con Google Earth para conseguir la ubicación del inmueble. Podemos tomar una captura de la pantalla y tenemos la ubicación del inmueble. Habla un poco del terreno, describe pues cada uno de los componentes del inmueble, habla del primer piso, planta alta, los ascensores, las escaleras, y luego empieza a hablar un poco de los servicios, ¿no? Servicios de agua, los revestimientos, los sistemas de seguridad con los que cuenta la edificación, las obsolescencias, o sea, las condiciones en que está el inmueble, y hace al final una evaluación de las fortalezas que esta persona le presenta pues, al dueño y al posible comprador o arrendador. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver una descripción general. Esto es un poco lo que es la parte espacial del inmueble, o sea, cómo está distribuido, que hace una descripción de todas las plantas. Y bueno, también comento un poco qué amenidades tiene ese inmueble. Por ejemplo, si vemos acá el semisótano, dice que tiene una habitación tipo estudio, tiene unas tomas para integrar un kitchenette. Entonces, bueno, va haciendo una descripción de cada general del inmueble. Aquí habla un poco de la ubicación, dónde está ubicado el inmueble, el tiempo de construcción, muy importante. Eso les va a dar un poco la idea de la vida útil del inmueble. Generalmente, pues las edificaciones se construyen para vida útiles de 50 años, ¿no? Aunque con los avances tecnológicos y el avance de las tecnologías en los materiales, pues estamos haciendo materiales que son mucho más resistentes, más duraderos. Y bueno, la vida útil de las edificaciones se va a prolongar. No quiere decir que una edificación, porque haya cumplido su vida útil, pues ya no sirve, ¿no? Lo que es que cuando se cumple la vida útil, se supone que la edificación pues tiene cierto grado de deterioro, entonces puede rehabilitarse, puede repararse, puede hacerse y incluso puede cambiar de uso, ¿no? Que es algo muy típico que pasa sobre todo en las ciudades, cuando vemos las zonas, los cascos centrales de las ciudades, generalmente al principio eran zonas residenciales y vemos que con el tiempo van cambiando de uso y se transforman en edificaciones comerciales, ¿no? En oficinas, edificios institucionales del gobierno nacional, regional o municipal.
Entonces, no quiere decir que una edificación, porque cumplió los 50 años, ya no sirve, ¿no? Puede ser que si no va a tener un cambio de uso, tengamos que demolerla. O si hay una renovación urbana, bueno, se va a utilizar el terreno para otra cosa. Pero también se da el caso en que se hace una renovación de la edificación, se cambia el uso y es una nueva Sí, edificación. tremendo curso, ¿verdad? Porque Bueno, entonces aquí hablo un poco para del el que no área del entiende. apartamento. Vemos aquí un poco la ubicación de la residencia, ¿no? Está ubicada en esta urbanización. Vemos los planos. Estos son unos planos arquitectónicos donde nos muestra un poco la distribución espacial de la edificación. Y ven y empieza a desarrollar un poco más, pues, este es bien completo, ¿no? Este trabajo. Luego, bueno, lo deben acompañar con fotografías, muy importante. Aquí hay un poco la explicación. Fíjense que empieza a describir, bueno, un baño de visitas con tope de granito, mueble de madera, etcétera. Aquí hace la descripción de la cocina. Ya, perdón, para tomar un poquito de agua. Las áreas exteriores de la edificación. Y bueno, sigue pues desarrollando la edificación, un poco la descripción. Aquí mezclaron un poquito todos esos parámetros, ¿no? Porque habla un poco de las instalaciones, un poco de la distribución espacial, habla un poco de los materiales al mismo tiempo, ¿no? Bueno, seguimos pasando, bueno, ya tienen más o menos una idea, quizás no tan extenso como esto, todo va a depender de lo que ustedes consideren. Aquí habla un poco de los servicios, fíjense, aquí habla que esta edificación o la urbanización tiene unos tanques de agua, muestra un poco cómo es el sistema de abastecimiento. Aquí ya habla del área de estacionamiento, los maleteros. ¿Okay? Y fíjense que aquí empieza a hablar un poco o va a resaltar la parte de seguridad, si tiene rejas, si tiene cámaras, si tiene... Habla aquí un poco de los revestimientos, qué tipo de materiales se utilizaron. Así debemos hacerle a Sistemas de los albañiles. seguridad, ¿ves? Fíjense, cerco Porque eléctrico, por ejemplo. esa casa se va a vender a Bueno, y inversión. llegamos aquí a las fortalezas, ¿no? Tener Que una es lo memoria importante. descriptiva. Entonces, fíjense, aquí se resalta un poco aspectos de seguridad, ¿ok? Aspectos de accesibilidad, o sea, dónde está ubicado el inmueble, si es fácil trasladarse, si tiene buenas vías o sea, si Sí. tiene buena vialidad, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tiene cerca? Si está cerca de centros comerciales, de servicios, de universidades, de escuelas, todo eso es importante. En este caso, esta es una edificación que está cerca de 2 universidades. Entonces, para una familia que tenga quizás hijos que estén en la edad universitaria, pudiera ser muy atractivo, porque les queda 2 universidades cerca. Entonces, bueno, es un elemento a la hora de considerar ese inmueble. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, y aquí empieza a resaltar un poco las bondades. Y al final, pues habla un poco de precio, pues aunque no es el objetivo de la memoria ejecutiva hablar de precio, pero con los atributos que nosotros estamos resaltando, puede justificar el precio de lo que se está aspirando. ¿Ok? Entonces, bueno, este sería el tríptico que ellos prepararon. Fíjense que algo muy sencillo, es como un resumen, es como que lo primero, imagínense que esto ustedes se lo van a dar a su cliente en el primer contacto, de manera de engancharlos de alguna manera, resaltando pues atributos o fortalezas que tiene ese inmueble. Entonces, bueno, aquí tienen lo más básico, lo principal, muy importante, el contacto. ¿Quién es la persona de contacto? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cómo lo pueden ubicar? Su correo electrónico, si tiene Instagram, si tiene redes sociales, etcétera. Entonces, este es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más complejo. Esto es un edificio, incluso no está aquí en Venezuela, está en Florida. Este me gustó muchísimo. Bueno, primero el edificio es muy bonito. Ya va, esto sí está, esto creo que está en PowerPoint. Bueno, habla un poco de la introducción del edificio, las características, tipo de estructura. Poner un poquito más pequeño.
Ok, aquí hace una pequeña introducción de la edificación. Luego podemos ver un poco el edificio, las características. Aquí habla un poco de la empresa que construyó el edificio, porque bueno, si es una empresa de trayectoria, eso le da confianza al posible cliente. Mira, este edificio es de una empresa que tiene una trayectoria de 60 años construyendo proyectos exitosos. Bueno, eso a mí me da cierta confianza a la hora de hacer la inversión, ¿no? Y acuérdense que estamos hablando de inversiones importantes para cada persona, ¿no? A la hora de comprar o adquirir un inmueble. Bueno, aquí vemos un poco la ubicación del inmueble, la descripción de los apartamentos, ¿no? Podemos ver un planito de distribución del apartamento. Fíjense las fotos espectaculares. Características de los apartamentos. Entonces, bueno, aquí lo describen de manera general, qué áreas tiene, qué distribución, qué tipo de amenidades tiene, ¿no? Fíjense, este es un edificio que tiene sistema climatizado automatizado, agua caliente centralizada. Aquí describe un poco los baños principales, la cocina. Bueno, la cocina viene con electrodomésticos incluidos, porque es muy común en los Estados Unidos. En los Estados Unidos muchas veces las edificaciones o las viviendas o los apartamentos vienen equipados. Eso es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados, pero por lo menos aquí ya estamos dando algunos pasos en ese sentido, sobre todo a nivel de edificaciones nuevas. Bueno, algunas ya se están ofreciendo por lo menos con la cocina. ¿Ok? No con los aparatos, pero sí con la cocina, la cocina modular, ¿no? Okay. Bueno, aquí son apartamentos que se ofrecen con toda esta serie de elementos, ¿no? Fíjense qué amenidades tiene el edificio como tal, ¿no? El lobby, que bueno, probablemente tiene gimnasio, tiene área para trabajo, de oficina, piscina, etcétera. Bueno, entonces la idea es resaltar pues todos esos atributos que le dan pues atractivo a la edificación, ¿no? Pero bueno, claro, este es súper completo, pero bueno, para que vean pues un proyecto de esa magnitud y cómo se pueden resaltar pues todos los atributos que tiene, ¿no? Aquí vemos una planta del edificio. Este edificio tiene cancha de tenis, por ejemplo. Aquí habla un poco del proceso constructivo, que es importante conocerlo. Aquí vemos unas fotografías durante el proceso de construcción. Fíjense, aquí estaba el edificio de construcción, aquí están las torres grúas, aquí estaban haciendo un vaciado de las losas, un vaciado de concreto. Y bueno, y hay unas conclusiones que le permitirán al interesado, al ver, pues, tomar su decisión, pues si procede o no procede con esa inversión, ¿no? Entonces, aquí habla, por ejemplo, que ese edificio está en la zona más cotizada de la ciudad. Es una edificación con materiales de primera calidad, cuidando todos los detalles para brindar tranquilidad y confort. Entonces, fíjense que se resaltan mucho esos elementos, porque en la vivienda donde nosotros estamos todo el tiempo, donde estamos con la familia, y bueno, y más, fíjense, estos 2 años de experiencia que nos ha dado la pandemia, es el sitio donde hemos estado por excelencia, en nuestras casas. Entonces, bueno, debemos tratar de que ese sitio o ese recinto sea lo más confortable posible. ¿Okay? Cumple con los parámetros del entorno urbano, muy importante. O sea, si ustedes van a ofrecer un inmueble, bueno, algo que les puede preguntar el que está interesado en ese inmueble es si ese inmueble cumple con las ordenanzas municipales. ¿Okay? Si tiene los retiros, si está conforme con las ordenanzas municipales. Eso es muy importante. ¿Ok? Si ustedes van a ofrecer un inmueble en una zona residencial y resulta que al lado le montan un comercio, ahí empieza a haber problemas. Ahí hay algo que no está funcionando, algo que no está conforme a las ordenanzas, ¿no? Entonces, ese inmueble puede perder atractivo. ¿Okay? Los parámetros gerenciales, constructivos y económicos que en este caso, fueron respaldados por una reconocida empresa del área, ¿no? Eso es algo que asegura la inversión. Uso de equipos y materiales de primera.
mano de obra calificada en el momento de la construcción. Eso asegura que la edificación fue hecha con parámetros de calidad estrictamente observados, ¿no? ¿Ok? Aquí dice después, una obra que se mantendrá en el tiempo, por ser una edificación que está frente al mar, se tomaron todas las previsiones para el deterioro. Entonces, bueno, tomaron en cuenta materiales que soportan esas condiciones, ¿no? Cuenta con servicios de última tecnología, otro elemento. El confort es para vivir como un rey. Fíjense, son elementos, mensajes desde el punto de vista de mercadeo interesantísimos, ¿no? Todo a la mano, excelentes condiciones de luminosidad. O sea, no es que nosotros estamos diciendo, te estoy vendiendo una edificación que tiene 3 cuartos, una cocina, un patio y un balcón. Más nada. Eso no nos dice nada. En cambio, si nosotros presentamos una memoria descriptiva así, desde el punto de vista del enganche con el cliente, pues obviamente va a ser mucho mejor. Vamos a tener más probabilidad de captar ese cliente. ¿Ok? Y nosotros vamos a vernos ante el cliente como unos expertos en la materia, pues, con capacidad para contestar cualquier duda que tenga el cliente sobre el inmueble. Bueno, entonces, fíjense, pues este es un ejemplo que pueden pues, tomarlo como referencia. Aquí hay el tríptico que ellos hicieron, pues muy básico, fíjense que no resalta mayor cosa, pero sí, bueno, colocas unas fotografías, los contactos que son muy importantes, y bueno, da una idea pues del inmueble. Si ustedes quieren, en la próxima clase yo puedo buscar otros ejemplos y se los puedo mostrar también, pero bueno, ya tienen más o menos una guía. ¿Perdón? Adelante. Una idea. Sí, sí, más o menos de en qué va el trabajo. Bueno, hay de todo, pues hay cosas, en función del tipo de inmueble va a ser lo que ustedes van a generar como memoria descriptiva. Pues, si es una vivienda sencilla, pues será una memoria descriptiva un poco más sencilla. Lo importante es que tengan capacidad de sacarle brillo e identificar sobre todo las fortalezas y bondades que tiene el inmueble. De manera pues, que eso les sirva de herramienta al que toma la decisión para decidir, pues sí, porque el hecho de tomar una decisión de invertir en un inmueble es una inversión que muchas veces es para toda la vida, pues una de las inversiones más importantes que hacemos a lo largo de nuestra vida, pues entonces debemos tener a la mano, pues, en lo posible, pues, las mejores herramientas para esa toma de decisión. Bueno, entonces yo creo que con esto, pues por lo menos el día de hoy, de manera introductoria, les da una visión general del curso. Yo esto lo estoy estructurando de manera que a lo largo de estas 4 semanas podamos vernos una vez a la semana al menos, el miércoles a las 5 de la tarde, para revisar el material. Lo importante sería que ustedes, por lo menos para la próxima clase, hayan revisado algo, de manera que si tienen preguntas, aprovechen, de manera que podamos compartir pues inquietudes, dudas y bueno, sea mucho más fructífera Profesor. la clase. Adelante. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 adelante. Habla una Marixa. Pregunta. Sí, Marixa, ¿cómo está? Mucho gusto. Una pregunta, ¿no sería recomendable, usted está mostrando este edificio en Miami, ¿no sería recomendable una edificación del entorno, pues, de donde tú te encuentres? Sí, bueno. Para tener como más información, pues. Ok, no, por eso yo en la próxima clase le puedo hacer otro ejemplo. Pero esto es, o sea, al final lo importante son los atributos que tú vas a identificar. Esos atributos los tiene cualquier tipo de edificación. Así sea una oficina de 30 metros cuadrados, un galpón de 1000 metros, una vivienda de una planta de 100 metros cuadrados o una vivienda de 2 plantas de 600 metros cuadrados. Con una parcela de 1000 metros de terreno. Al final son los mismos parámetros. La idea de presentarles esto es que ustedes vean un poco la estructura de cómo organizar el trabajo.
no tanto el contenido, sino cómo estructurarlo. O sea que, de todas maneras, la idea sería, bueno, yo normalmente le presento 2 o 3, lo que pasa es que hoy, la verdad que yo quería presentarles de la última corte, pero no me dio tiempo de ubicarlo, pero les puedo tener otro más para la próxima clase. De manera pues que ustedes tengan pues más elementos para, como comparativo de cómo estructurar su trabajo. Pero ustedes pueden coger cualquier tipo de inmueble. Puede ser un terreno, puede ser un local, puede ser una vivienda, puede ser de mercado primario, puede ser mercado secundario. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, pues muy complacido de que hayan estado acá. Ajá. Adelante. Yo quiero decir algo. Sí, adelante. Ok, bueno, me parece que de verdad con esta introducción, por lo menos a mí particularmente, se me abre un mundo de posibilidades, de verdad, de lo que podemos hacer con estos conocimientos, pues, por supuesto, para mejorar la presentación y el mercadeo de nuestros inmuebles. De verdad que cuando el profesor iba hablando, yo iba pensando que se le pudieran hacer a los inmuebles que ya tenemos. Entonces, de verdad que buenísimo la información y bueno, esperamos que así sigan las clases, así como esta. Seguro. Y bueno, siéntense libres de contactarme en el programa, o están mis teléfonos. Y bueno, si tienen cualquier duda, pues con mucho gusto yo los atiendo. Si tienen dudas si tienen un inmueble, por ejemplo, que tienen que hacer algunas mejoras, algunas reparaciones, pues con mucho gusto estoy a la disposición de orientarlos. ¿Ok? Gracias. Gracias. La verdad que es excelente clase. Bueno, entonces déjenme dejar. Muchas gracias. Excelente. Bueno, lamento que han sido pocos, pero bueno, yo voy a dejar grabado esto. Okay. Y bueno, en el transcurso de esta semana les voy a pasar el contacto, el link para que lo puedan ver en mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube donde tengo algunas cosas de viejas, otras son algunas clases del decanato de ingeniería civil, pero bueno, ahí lo voy a ir alimentando poco a poco. Y bueno, ahí lo pueden ver en cualquier momento si quieren revisarlo nuevamente, o los compañeros que no pudieron incorporarse el día de hoy, pues lo puedan ver. ¿Ok? Bueno, perfecto. Si no hay más nada, pues... no, muchas gracias, muy interesante. Ok. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Buenas noches. A usted, profesor.